tal, hermanos? Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy. Tenemos otro tema de apologética histórica. El día de hoy vamos a hablar acerca de la leyenda negra de la Inquisición. Vamos a ver qué tanto hay de mito y qué tanto hay de realidad en esa leyenda. Vamos a comenzar como lo hacemos siempre, pidiéndole a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y a hacer vida aquello que el Espíritu nos quiere enseñar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos hermanos católicos se sienten muy heridos en su fe cuando algún protestante, alguna persona que, entre los muchos que detestan a la Iglesia, entre los muchos enemigos de la Iglesia, le recuerda el tema de la Inquisición. Inclusive yo me atrevería a decir que hay un cierto sentimiento de fatiga, de vergüenza, ¿verdad?, de hablar de este tipo de temas. Regularmente el católico no quiere hablar de este tipo de temas porque son temas que avergüenza, ¿no? Es como si tu padre hubiera sido un asesino y yo te pidiera que habláramos de ese tema y tú dices, no, yo no quiero hablar de ese tema, prefiero quedarme así. Pero bueno, siempre es importante, si nuestros padres son acusados de haber hecho algo terrible, pues que nosotros sepamos en qué medida eso que hicieron, ¿verdad?, fue realmente tan terrible. También es importante que tratemos de entender por qué pasó lo que pasó. No es simplemente quedarnos con un autoflagelarse, ¿verdad?, autoculpabilizarse, que es lo que hace el católico normalmente. Hay que recuperar la alegría de pertenecer a la iglesia que Cristo fundó, y para eso es muy importante partir de las enseñanzas de nuestro Maestro. El Señor Jesús nos enseñó que cuando se trata de la caridad, si alguien me abofetea en una mejilla, tengo que presentarle la otra mejilla. Pero también me enseñó que si lo que es atacado, lo que es golpeado no soy yo, sino la verdad, tengo que protestar. Cuando Jesús estaba en el Sanedrín, ya previo a su crucifixión, para ser interrogado, el sumo sacerdote le hace una pregunta y Jesús le responde. Después de responder, uno de los soldados del sumo sacerdote se acerca a Jesús y le da una bofetada, y curiosamente Jesús no pone la otra mejilla, sino que le dice, oye, si he mentido, demuestra en que he mentido, pero si no he hablado mal, si no he mentido, ¿por qué me pegas? Es decir, cuando lo que está en juego es la verdad, perdón hermanos, pero ahí sí no se vale poner la otra mejilla, como hacen muchos hermanos católicos, ¿eh? Ahí tienes que responder. Hermanos, no quiero tapar el sol con un dedo, ni quiero defender lo indefendible. Por supuesto que la intención de esta exposición no es justificar el derramamiento de sangre ni los crímenes que se atribuyen a la Inquisición. Eso no se puede justificar, es un pecado terrible. Quiero comenzar esta exposición estableciendo de manera firme que es una verdad incuestionable que la vida de un ser humano es sagrada y nadie, basado en ningún libro, idea o credo religioso, ni aun en el Evangelio o el cristianismo, nadie tiene derecho a destruir una vida que es imagen de Dios, ya que una sola vida perdida por la intolerancia clama al cielo como la sangre del justo Abel. Quiero establecer dos definiciones básicas que van a ser muy importantes para abordar este tema. El primer concepto es el concepto de intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? Es el recurso a la violencia para suprimir una opinión. En la vida cotidiana frecuentemente nos encontramos con personas que piensan de una manera diferente a nosotros. A veces es posible convencer a esas personas acerca de nuestros puntos de vista. Otras veces esas personas nos demuestran que estamos equivocados y son ellos los que nos convencen a nosotros. Otras veces sucede que nosotros estamos muy convencidos de la verdad en la que creemos y ellos también están muy convencidos de la mentira en la que creen. Y ante esto, pues la tentación es la intolerancia, es decir, suprimir por la violencia una opinión. Por ejemplo,
cuando te dicen, es que eso que tú dices es homófobo. La palabra homófobo cae sobre tu cabeza como un martillazo y te obliga a cambiar de opinión, te obliga a modificar tu punto de vista. Otras veces la violencia no es tan sutil, otras veces es violencia física, como es el caso, por ejemplo, de lo que padecen en China o en Nicaragua nuestros hermanos católicos. Ellos son encarcelados, ellos son golpeados, ellos son asesinados por sus creencias, por aquella verdad en la que creen, la verdad eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la intolerancia, el recurso a la violencia para suprimir una opinión. Hay otra definición también muy importante que es la definición de fanatismo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque los paganos tienen su propia definición acerca de lo que es paganismo. Por ejemplo, cuando un hombre en su trabajo se niega a cometer un crimen, pues él es despedido. Y regularmente las personas que le hacen ese daño, cuando se les pregunta, oye, ¿por qué lo corrieron de su trabajo? Porque era un fanático, es decir, se negaba a traicionar a Jesús. Entonces para los fanáticos, para los paganos, yo soy un fanático porque me niego a traicionar a Cristo, porque no quiero cambiar el evangelio de Cristo por otro evangelio por más atractivo que pudiera resultar para las masas. ¿Qué es el fanatismo para un cristiano? Es fe sin amor. El fanático, sea católico, cristiano, evangélico, musulmán, ¿verdad? El fanático cree, y cree con fuerza, pero no ama. Por eso es capaz de colarse por las ventanas de una iglesia y causar destrozos en ese templo católico. Él lo hace por su fe en Cristo Jesús, pero también lo hace porque no ama. Ese es el fanatismo. Mucho se ha discutido acerca de las raíces de la intolerancia religiosa. Por ahí me encontré algún autor que decía que el primer inquisidor fue Moisés. Y es que en el Antiguo Testamento se le aplicaba la pena de muerte a quienes cometían los pecados de idolatría, blasfemia, a los falsos profetas y a los apóstatas, es decir, a los que abandonaban la fe católica. La fe judía, perdón. A eso se les llamaba apóstatas y lo pagaban con la muerte. En el Nuevo Testamento ya no hay ejecuciones. Evidentemente el Evangelio del amor de Cristo pues es totalmente incompatible con el quitarle la vida a una persona por cuestiones de opinión. Lo que existe en el Antiguo Testamento es lo que ahora llamamos la excomunión. Una persona que sostiene una opinión contraria a la de la Iglesia pues queda excluida de la comunión eclesial. Por ejemplo, si yo dijese ahorita que no creo en la virginidad de María, pues sería un hereje y por lo tanto quedaría excluido. Si yo dijera ahorita que yo estoy a favor del aborto, pues automáticamente estoy excomulgado, ¿no? Es decir, quedo fuera de la comunión de la iglesia, pero además no puedo acercarme a la comunión eucarística, no puedo acercarme a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el gran castigo que daban los primeros cristianos a los herejes, expulsarlos de la iglesia, expulsarlos de las comunidades cristianas. No se utilizaba también la violencia en los primeros siglos, porque de hecho los cristianos hasta el siglo III, ¿verdad? Y prácticamente bien entrado el siglo IV, fueron también víctimas de la violencia de los paganos. Entonces sería un contrasentido que yo, habiendo sido perseguido en un momento, pues en otro momento yo fuera perseguidor. Cosa curiosa porque la mayor parte de los inquisidores modernos, ¿verdad?, se la pasan persiguiendo, pero por momentos abandonan la persecución y se sienten perseguidos. A lo largo de la historia se han dicho muchas mentiras en relación a la Inquisición, tantas que es verdaderamente difícil encontrar un laico o un sacerdote que no las crea todas,
o por lo menos algunas de ellas. ¿Cuáles son las principales mentiras acerca de la Inquisición? Número 1. La Iglesia mató millones de personas durante varios siglos solo por el hecho de tener una creencia distinta o de haber tratado de vivir el Evangelio. Falso. Por sus 50 millones de víctimas, la Inquisición fue un genocidio, el mayor crimen de la historia. Falso, y lo vamos a ver más adelante. Los acusados eran sometidos de manera inmisericordia a las más crueles e inimaginables torturas. Falso. Había torturas, sí, pero había límites para la tortura. Pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. 4. Para cometer sus crímenes, la Inquisición inventó un sinfín de instrumentos de tortura que hoy podemos conocer en los museos. Falso. No los inventó la Inquisición. Eran propios de la Edad Media. Se utilizaban tanto por la autoridad civil como por la Inquisición. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. 5. Los inquisidores eran unos monstruos sedientos de sangre que disfrutaban torturando a sus víctimas. Falso. La mayor parte de los procesos de la Inquisición no acabó en ejecución, no acabó en tortura. 6. Nadie que caía en las manos de la Inquisición salvaba su vida. Esas bestias no sabían de misericordia. Al final de crueles torturas, todos acababan en la hoguera. Falso. Solamente una mínima proporción de procesos acabó con ejecución. 7. El pueblo estaba harto de la Inquisición. Poblaciones enteras vivieron aterrorizadas con solo pensar en la presencia del inquisidor. Falso. 8. Los protestantes eran todo amor y ternura, víctimas inocentes de los crueles católicos. La Reforma protestante fue un movimiento a favor de la libertad religiosa. Falso. La Inquisición protestante mató mucho más personas que la Inquisición católica. Incluso se mataban entre ellos. 9. Solo los protestantes, judíos y musulmanes eran o podían llegar a ser víctimas de la Inquisición. Falso. Vamos a ver que las principales víctimas de la Inquisición eran los moriscos, los judaizantes y los católicos. Las ejecuciones de protestantes fueron mínimas. Los moriscos eran musulmanes que fingían haberse convertido al catolicismo. Los judaizantes eran judíos que fingían haberse convertido al catolicismo. Y los católicos, acusados de herejía por alguna razón, por alguna experiencia, por alguna enseñanza incompatible con la Iglesia, pues también eran llevados ante la Inquisición. Por ejemplo, Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un ferviente católico. Para entender la Inquisición hay que entenderla en el clima social, político, económico y cultural que rodeó su nacimiento. De hecho, buena parte de las alteraciones o de las mentiras que se dicen constantemente acerca de la Inquisición resultan del anacronismo de querer evaluar algo que sucedió hace 300, 500, 800 años con criterios del siglo XXI. Evidentemente en nuestro tiempo nos repugna la tortura, nos repugna, pero en aquellas épocas no era tanto así. Se le consideraba un procedimiento normal. Entonces, ¿cuál fue el ambiente sociocultural que rodeó el nacimiento de la Inquisición? En primer lugar, en el siglo XIII, cuando nace la Inquisición, había una concepción religiosa del mundo unitaria y compartida por todos sin excepción. Solo había una iglesia, solo había una religión, solo había un emperador, ¿sí? Y cualquiera que se proclamaba emperador o que enseñaba doctrinas distintas a la Iglesia, era considerado no solamente un revoltoso en términos de la fe, sino también en términos políticos sociales. Algo así como si yo hoy en día les dijera que no hagan ejercicio y que tomen mucho refresco, ¿verdad? O sea, era una idea compartida por todos que el hereje ponía en cuestionamiento. Había también una simbiosis entre la Iglesia y el Estado. No había una frontera bien delimitada como la hay hoy.
era muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, en los conventos, la Madre Superiora, en las diócesis, el obispo, en Roma, el Papa, regularmente eran miembros de familias poderosas, política y económicamente poderosas, de tal manera que los intereses y los fines de la Iglesia y del Estado estaban muy entrelazados. Por ejemplo, hubo ocasiones a lo largo de la historia en las que el Estado convocó a concilios incluso sin pedirle opinión a la Iglesia, sin pedirle opinión al Papa, ¿no? Entonces era una situación muy particular porque, por ejemplo, los reyes metían la mano en el nombramiento de obispos y sacerdotes. Se llegaron a nombrar como sacerdotes niños, como obispos niños, personas indignas, pecadores públicos, es decir, pecadores reconocidos por todo el mundo. Incluso se llegó a dar el caso de que fuesen nombrados obispos y sacerdotes personas que no eran ni católicas. ¿Sí? ¿Y por qué se daba todo esto? Porque el Estado siempre ha querido controlar a la Iglesia para sus propios fines. Es el sueño de todo gobierno, incluso hasta nuestros días. Así surgió la Iglesia anglicana. Benito Juárez, por ejemplo, durante muchos años hizo ese esfuerzo por controlar a la Iglesia, por crear una Iglesia propia sobre el modelo de la Iglesia anglicana. Mandaba traer sectas de los Estados Unidos y les regalaba templos que había previamente confiscado a los católicos. ¿Sí? Ya en el siglo XX, por ejemplo, Lázaro Cárdenas intentó con la Nueva Jerusalén y con la Luz del Mundo crear una iglesia mexicana, pero no lo consiguió. El único sacerdote que lo siguió, pues realmente no era un sacerdote muy inteligente. Lo que sí tuvieron éxito fue al inventar la secta La Luz del Mundo. Esa creció muchísimo, pero no pudo romper la unidad católica, es decir, siguió estando fuera de la Iglesia Católica. Pero en aquellas épocas la simbiosis, estamos hablando del siglo XII, XIII, la simbiosis entre la Iglesia y el Estado era algo casi total. Era muy difícil incluso distinguir dónde empezaba uno y terminaba el otro. Por ejemplo, algunos cancilleres, algunos ministros de Relaciones Exteriores de emperadores eran al mismo tiempo sacerdotes. Entonces, ¿dónde empezaba? ¿Dónde terminaba? Era difícil, ¿no? La división de la vida pública en estamentos, que era propia del feudalismo, era considerada como un orden querido por Dios sobre la tierra. Es decir, nadie cuestionaba el hecho de que fuera un noble el papa, o que fuera el hijo de un noble el obispo, o el abad de un convento. Nadie cuestionaba algo como eso, porque se consideraba que había una decisión divina en torno a esto. También debemos decir que desde el siglo IV hasta el siglo XVIII, y todavía se puede decir que hasta nuestros días, pero sobre todo del IV al XVIII, la Iglesia Católica tenía el monopolio cultural del mundo occidental. Todas las universidades eran católicas. El surgimiento de universidades laicas o de universidades protestantes es una novedad del siglo XX, del siglo XIX. Por supuesto, muchas universidades de muy antigua fundación siguen existiendo hasta nuestros días y hoy son laicas, pero surgieron como universidades católicas. En aquella época, la herejía era considerada también no solamente como una especie de delito espiritual, sino también un delito contra el Estado. De hecho, vamos a ver más adelante que la mayor parte de los herejes derivaron, ¿verdad?, de enfrentarse a la Iglesia a enfrentarse con el gobierno. También el siglo XII y el siglo XI, pero sobre todo el siglo XII, fue muy prólijo en movimientos renovadores y reformadores. Esto se debió en gran medida a la influencia de las cruzadas. Tanto los cristianos que marchaban a combatir en las cruzadas como aquellos que se quedaban, pues se metieron en un ambiente espiritual muy particular, de búsqueda, de sed de Dios, de hambre de Dios, justo como ahora, Este despertar espiritual se manifestó en un fenómeno que hoy llamamos el biblicismo. ¿Qué era el biblicismo? Todo mundo quería conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes saben, las cruzadas principalmente fueron un movimiento político-militar en contra del avance musulmán en Europa.
Y la religión musulmana es una religión de libro, es decir, los musulmanes verdaderamente creen que el Corán, cada una de las suras del Corán, fue dictado por Dios en persona a Mahoma, el que ellos llaman el profeta Mahoma. Por supuesto, para nosotros católicos no es ningún profeta, ¿verdad? Porque después de Cristo ya no hay profetas. Puede haber hombres piadosos o hombres santos, pero no profetas. Entonces, ese conocimiento se buscaba un poco por imitación de los musulmanes, o sea, ellos tienen su libro sagrado y nosotros tenemos el nuestro, pero resultaba una cosa muy interesante para las personas que leían la Biblia, sobre todo porque muchas de las veces las personas no tienen el bagaje cultural que se necesita para leer. Hay una cosa que resultaba inmediatamente evidente: el contraste entre la vida pobre de Jesús y la opulencia en la que vivían muchos clérigos de aquel tiempo, que además muchas veces no era opulencia, sino también era pecado. Jesús, pobreza y santidad. Clero, riqueza y pecado. Y ese contraste dio origen a algo muy natural que habita prácticamente en todo ser humano, que se le llama la envidia. Cualquier charlatán, cualquier payaso, cualquiera que medio leía la Biblia y no la entendía, pues tenía mucho éxito predicando en contra de la iglesia, en contra de los lujos, en contra de los pecados de los sacerdotes. Incluso una cosa muy curiosa: los pecados que cometían los sacerdotes en las épocas, el más común, hermanos, ¿verdad? El adulterio, el más común. Porque todavía hasta en nuestros días los pecados de la carne son los más comunes. Lo más curioso es que todo el mundo los conocía, pero pues cuando un charlatán salía a predicar y mencionaba esos pecados, tenía muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque el contraste era evidente. También otro elemento muy importante en el siglo XII-XIII es el surgimiento de la burguesía, la clase industrial, financiera y comercial, cuyos intereses se encontraban en abierta oposición a la doctrina moral de la Iglesia católica. El burgués podía ser católico, pero no le entregaba el alma a la Iglesia católica, es decir, mantenía sus dudas, sus desconfianzas. Por ejemplo, la Iglesia católica en la Edad Media favorecía la organización de la actividad industrial en gremios. No tiene nada de malo, es una forma de organización, todavía existen los sindicatos. ¿Cuál era el problema? Por ejemplo, uno de los problemas de la época era que yo no podía hundir a mi competidor. Si yo era fabricante de sillas, ¿verdad?, y enfrente de mí había otro taller de fabricación de sillas, yo no podía vender las sillas por debajo de su precio para destruir a mi competidor. Tampoco se permitía que yo comenzase a divulgar que las sillas de mi vecino son de mala calidad. Y esto fue un impedimento para el surgimiento del capitalismo. Carlos Marx, por ejemplo, va a reconocer el importante papel que tuvo el protestantismo para, rompiendo la unidad religiosa de Occidente, transformar a las convicciones morales de las personas y permitiese el ascenso del libre mercado y de la libre competencia. Hay un libro muy bonito que nunca lo he encontrado en español, llegó a mí en inglés. Se llama The Age of the Economist, la era de los economistas, y habla precisamente de los fundadores de la ciencia económica en Inglaterra. La mayor parte de ellos eran pastores protestantes. Ellos fueron los encargados de rediseñar la moral católica de una manera que fuese compatible con las necesidades y los intereses de la burguesía, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí había un clérigo protestante que decía que en realidad era el egoísmo el motor, ¿verdad?, del crecimiento económico. Por ahí había otro que hablaba acerca del papel de la avaricia como instrumento de crecimiento económico. Es decir, bueno, no me voy a extender mucho, es una realidad. Había una oposición entre los intereses de la naciente burguesía y la moral católica, cosa que no es nueva, incluso la hay hasta nuestros días.
Este despertar espiritual, este renacer espiritual representaba oportunidades y riesgos. Hubo cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, parte de este despertar fue Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Fue la Compañía de Jesús, siglos más adelante. Pero por ejemplo en siglo XII y XIII, muy importante fue el surgimiento de la orden franciscana, es decir, había cosas buenas, pero también había peligros, ¿no? El siglo XII, de hecho, fue prólijo en herejías. Por cualquier lado, principalmente en el sur de Italia, ¿verdad? En el norte de Italia, sur de Francia, frontera con Alemania, surgían herejías por todas partes. Es decir, cualquier payaso agarraba, se ponía ropas de monje y salía a predicar por las calles cualquier tarugada que se le antojara, ¿verdad? Sobre todo diciendo que Dios se lo había inspirado. Y así tenemos muchos locos por las calles, causando desórdenes, predicando tonterías. Algunas eran simplemente tonterías, pues inofensivas, otras eran muy peligrosas. Por ejemplo, en el siglo XII hubo dos herejías muy peligrosas, que fueron los valdenses y los albigenses. Los valdenses son los antepasados más remotos de los actuales sectarios. De hecho, los fundamentos del cristianismo evangélico, o las sectas, para hablar con más propiedad, los sentaron los valdenses. Los valdenses surgieron bien. Es decir, fueron un movimiento más de renacer espiritual. Lo que ellos querían era algo inofensivo, que todos los católicos conociéramos la Biblia, que la leyéramos, que conociéramos nuestro libro sagrado. ¿Por qué? Porque ellos veían algo que se ve hasta nuestros días también, ¿no? La terrible ignorancia que tiene el católico de la Biblia. La mayor parte de católicos todavía el día de hoy no leen la Biblia. Yo he hablado con mis hermanos de escuela de pastoral, que ya terminamos los 13 grados de escuela de pastoral, y tú les preguntas así en confianza: mi hermano, ¿usted ya leyó la Biblia? La respuesta es no. No, porque dicen que si la lees durante 4 años, vas a misa cada semana, la acabas de leer. No es cierto, mi hermano, esa es una mentira. No, porque nos quita tiempo. Mentira, no te quita tiempo leer la Biblia. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, hay una cosa muy curiosa, que al principio no era malo, lo que ellos querían es que leyéramos la Biblia, que la conociéramos. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue que poco a poco pues fueron entrando en conflicto con la iglesia. ¿Por qué? Porque laicos sin ninguna formación y sin ninguna cultura, como cualquier pastor protestante de hoy, se ponían a leer la Biblia y a interpretarla. Entonces decían cada tarugada que olvídate. El obispo de León les prohibió predicar, les prohibió enseñar, no les prohibió leer la Biblia, como dicen ellos, les prohibió predicar. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, hermanos. La Biblia fue escrita hace casi 2000 años, con palabras, conceptos y formas de pensar que hoy ya no se utilizan. En la época de Cristo había esclavos y había señores. En la época de Cristo había muchos elementos culturales que hoy ya no existen. Entonces tenía razón su obispo al impedirles predicar. ¿Qué pasó? Que se fueron radicalizando. Comenzaron a enseñar que los clérigos, los sacerdotes, no tenían ningún derecho para hablar en nombre del Señor. ¿Por qué? Pues porque viven en pecado, porque son ricos. Enseñaban que todo fiel era depositario del Espíritu Santo, que por consiguiente todos podían comentar la Escritura, que además no se hallaban huellas del sacerdocio en el Evangelio, y que el hombre no se santifica colectivamente por su pertenencia a una iglesia, sino individualmente bajo la mirada de Dios. Todo esto es protestantismo. Decía Pedro Baldó: todos somos bautizados, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres bautizado? Sí. ¿Yo soy bautizado? Sí. Bueno,
Pues como bautizado recibiste el Espíritu Santo, por lo tanto, tú puedes también interpretar la Biblia de manera certera, tanto o más que cualquier sacerdote. ¿Qué es esto? La libre interpretación de las Escrituras que caracteriza a las sectas modernas. ¿Sí? Otra, el hombre no se santifica colectivamente. En el siglo XII se puso muy de moda una corriente teológica que se le llamaba el nominalismo. ¿Qué enseñaba esta corriente teológica? Enseñaba lo siguiente: del otro, de tu hermano, de tu prójimo, no te puedes esperar nada más que maldad, perversión y pecados. Preocúpate tú por tu propia salvación. De aquí viene la idea de que el hombre se salva pero en lo individual. ¿Por qué? Porque estaba tan extendido el pecado que del otro, de tu hermano, de tu hermana, solo podías esperar maldad, solo podías esperar pecado. Y esto contradecía evidentemente la idea o la doctrina apostólica de que nos salvamos juntos como hermanos. La doctrina apostólica que sostiene la Iglesia es que nosotros o nos condenamos juntos o nos salvamos juntos. Si yo doy este tipo de temas es porque me quiero salvar, y para salvarme yo necesito que se salven ustedes. Los valdenses se fueron radicalizando cada vez más, llegaron a rechazar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Evidentemente aquí hay una mala lectura de la Biblia hecha por una persona no preparada que a lo mejor ni siquiera sabía leer con corrección. Abandonaron la misa, salvo una vez al año, la tarde del Jueves Santo, en memoria de la cena, y a no reconocer más que una oración, el Padre Nuestro. Desecharon todas las demás oraciones de la Iglesia, comenzando por el Ave María y el Rosario. Al mismo tiempo, el carácter antisocial de su doctrina se acentuó. No solamente negaron a la Iglesia el derecho de poseer conventos, templos, sino que asimilaron todo juramento a la blasfemia. Cualquier juramento, fue ese juramento matrimonial, fue ese juramento de una persona que ya no quiere beber, para ellos era una blasfemia. Condenaron todas las guerras, incluso las defensivas, y negaron a los poderes públicos el derecho a castigar a los criminales, cuyas faltas a sus ojos no dependían más que de Dios. Los albigenses eran una reedición de otra herejía que ya había existido unos 900 años antes. Se le llamó maniqueísmo, célebre porque San Agustín, antes de hacerse católico, perteneció a la herejía maniquea, que enseñaba Manes. Manes era un filósofo persa, que enseñaba que no había un Dios, sino en realidad dos dioses, un Dios malo y un Dios bueno. Los albigenses recuperaron las doctrinas del maniqueísmo, pero hicieron algo muy peligroso, que fue revestirlas de un ropaje de cristianismo. Es decir, sin ser cristianos, se hacían pasar por los verdaderos cristianos, enseñando cosas incluso, no solamente que no estaban en la Biblia, sino incluso que eran en contra de la Biblia. Los albigenses sostenían, por ejemplo, que el mundo había sido creado por el diablo, es decir, por el Dios malo del Antiguo Testamento, y estaba dominado por él. Entonces, había un Dios malo que había creado al mundo. Las almas puras de los hombres habían sido encarceladas dentro de la materia mala, o sea, el cuerpo. Los albigenses glorificaban el suicidio, glorificaban la unión libre. ¿Por qué? Porque para ellos el cuerpo era malo, intrínsecamente malo, era la prisión del alma. El Dios bueno del Nuevo Testamento, un segundo Dios, había enviado a Jesucristo, uno de sus ángeles, para enseñar a los hombres la manera de liberarse y entrar como puros en su verdadera patria, que es el cielo. Es decir, Cristo
vendría a ser un ángel para ellos de otro Dios. Para ello practicaban una ascesis rigurosa y un completo rechazo del mundo. Regularmente cuando nosotros pensamos en Lutero o en Calvino, pues pensamos en una persona, en un hombre religioso, pero profundamente perverso. La verdad es que no siempre fue así. En el caso de los albigenses y en el caso de los valdenses, sus representantes religiosos eran hombres que vivían una estricta ascesis, es decir, ayuno y oración, y un completo rechazo del mundo. Vivían en la pobreza. No solo no se casaban, sino que condenaban, ¿verdad?, las relaciones sexuales. Todo contacto con la materia mala, cuerpo, carne, causaba impureza, y la creación entera era en sí misma pecaminosa. Ellos iniciaron toda esta onda que vivimos ahora del veganismo, ¿verdad?, que antes no se le llamaba veganismo, ahora se le llamaba vegetarianismo. Porque para ellos la carne mía, la que constituye mi corporidad material, pero también la carne como alimento, era algo intrínsecamente pecaminoso. Los perfectos, es decir, aquellos albigenses que tenían una posición dirigente dentro de la secta, debían evitar escrupulosamente, además del matrimonio, las relaciones sexuales, los placeres de la carne, toda forma de trabajo manual, los bienes y las riquezas materiales. Uno puede decir que estos movimientos pues eran inofensivos, total. Si quieren creer que no hay un Dios, sino dos. Si quieren creer que no hay huellas del sacerdocio en la Biblia, bueno, pues hasta que aprendan a leer cambiarán de opinión. Parece que es inofensivo, pero en realidad no es tan inofensivo. Pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el Papa Lucio III, cuando Pedro Baldo apeló a Lucio III en 1184, hubiera aceptado la libre interpretación de la Sagrada Escritura? ¿O qué hubiera pasado si los albigenses hubieran derrotado a los católicos en la cruzada y fueran ellos los que hubieran heredado Francia, Europa, Italia? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues si el Papa hubiera permitido la libre interpretación de la Escritura, la Iglesia hubiera estallado, el cuerpo de Cristo se hubiera atomizado en miles y miles de miembros, justo como ahora sucede con el protestantismo. Ellos sí se fueron por estas doctrinas de hombres, porque Pedro Baldo fue un hombre, ¿sí? Y ahí los tienes. Tienes casi 30,000 congregaciones protestantes, cada una con su propia jerarquía, con su propia doctrina, y todos decimos que somos la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por la libre interpretación de la Escritura. Nosotros los católicos tenemos una interpretación particular de la Escritura que para ser válida tiene que estar en consonancia con aquello que nos enseñaron los apóstoles. Yo no puedo amanecer de la noche a la mañana con una nueva interpretación. Hay locos que sí lo hacen, pero bueno, allá ellos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los albigenses hubieran derrotado a los católicos? Prohibían el matrimonio. Pues hubiera pasado lo mismo que está pasando ahorita en España, en los países nórdicos, ¿verdad?, que han tenido tanto éxito en controlar la natalidad, que no la sexualidad, ¿verdad?, que la siguen practicando y practicando duro, ¿verdad?, que ahora ya no tienen niños. Entonces, si los albigenses hubieran triunfado, probablemente la humanidad se hubiera extinguido, ¿no? Vamos a precisar un poco lo que significa la palabra Inquisición. ¿Por qué? Porque la palabra Inquisición en sí misma designa diferentes realidades. Por eso cuando los protestantes nos hablan de la Inquisición, lo primero que tenemos que preguntarles es ¿cuál de todas? ¿Por qué? Porque había ciertamente una Inquisición papal que fue fundada en 1233 para combatir las herejías dentro de la Iglesia Católica, no fuera de la Iglesia Católica. No perseguía la Inquisición papal ni musulmanes
ni judíos y no había protestantes. Los protestantes van a llegar hasta el siglo XVI, que ahora ellos se hacen llamar los verdaderos cristianos, pero en realidad pues eso no es cierto, ¿no? También existió la llamada Inquisición Española, que fue creada por los reyes de España en 1480 para garantizar la unidad nacional de su país, para garantizar que ningún ciudadano no católico, ¿verdad?, se quedara en España y pudiera eventualmente ayudar a los moros, a los musulmanes en algún intento de reconquista. Esta Inquisición fue abolida en 1834. La Inquisición papal en sí fue suspendida, rehabilitada y rehabilitada varias veces. Y también existió la Inquisición protestante. La Inquisición protestante fue mucho más perversa, mucho más sanguinaria que la Inquisición católica. Pero ojo, nadie habla de ese tema. También se puede hablar de la Inquisición como un procedimiento judicial. La palabra Inquisición viene de inquirir, indagar, investigar. ¿Cómo nació la Inquisición papal? Las herejías causaban fuertes desórdenes violentos en la sociedad feudal. Es decir, por todas partes en los pueblos y las ciudades había peleas callejeras, peleas campales, conflictos por causa de las herejías. Ante esto, en 1233 el Papa Gregorio IX intervino para poner fin a los crímenes cometidos por las turbas enfurecidas. A veces en las películas se presentan, ¿no?, esos grupos de habitantes de un pueblo que salen con azadones, con picos, con palas, con hoces, con martillos, a tratar de darle cacería a los herejes. Eso era lo que se quería evitar, de manera que no fuera el populacho enardecido el que decidiera quién es hereje y quién no es hereje, sino que fuera la autoridad de la Iglesia quien investigara y decidiera quién es hereje y quién no lo es. Ese fue el origen de la Inquisición papal. La Inquisición papal surgió para enfrentar a las herejías que surgían dentro de la Iglesia Católica. Entre el siglo XIII y el siglo XVI no había protestantes. Cuando vengan los protestantes, ellos van a implantar en sus propios territorios, Lutero, Calvino, sus propias inquisiciones. Y ahí sí no habrá piedad, ahí sí no habrá criterios judiciales claros. Vamos a ver más adelante que en un solo día los protestantes quemaban más brujas que la Inquisición en toda su historia. La Inquisición entonces no nace contra el pueblo, sino para responder a una petición del pueblo. En una sociedad preocupada sobre todo por la salvación eterna, el hereje es percibido por la gente, comenzando por la gente corriente y analfabeta, como un peligro. Del mismo modo que en culturas como la nuestra, que no piensan más que en la salud física, se consideraría peligroso a quien propagase enfermedades contagiosas mortales o envenenara el ambiente. Pues sí, ¿verdad? Yo ahorita que estamos en esta pandemia del COVID, si me quito el cubrebocas, pues en cierto sentido me estoy volviendo antisocial, un elemento agresivo de la sociedad. Para el hombre medieval, el hereje es el gran contaminador, el enemigo de la salvación del alma, la persona que atrae el castigo divino sobre la comunidad. Nada más que se presentara una sequía o una epidemia, todos volteaban a ver al hereje. Todos volteaban a ver al hereje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo consideraban pues como el enemigo de la salvación del alma, el que atraía el castigo divino. Por lo tanto, y como afirman todas las fuentes, el dominico que llega para aislar y neutralizar al hereje no se ve rodeado de odio como nos dicen las películas, sino que es recibido con alivio y acompañado por la solidaridad popular. ¿Cómo actuaba la Inquisición?
A nosotros se nos ha dicho que la Inquisición era profundamente arbitraria, ¿verdad? Los masones, los protestantes que nos cuentan la historia nos han dicho, mira, la Inquisición era profundamente arbitraria. La persona acusada solo podía confesarse culpable. No podía saber ni quién la acusaba, ni de qué la acusaba, ni qué pruebas presentaba, ¿verdad? No podía saber nada, simplemente soy culpable de qué, de lo que ustedes me digan. No es cierto. Había un procedimiento judicial muy claro que para mi gusto es muy completo y que incluso en algunos países del mundo como China, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, sería envidiable, ¿eh? Los inquisidores viajaban de ciudad en ciudad para juzgar y dictar sentencia en los casos de herejía que se presentaban. En caso de que el acusado de herejía reconociera su culpa y se arrepintiera, la sentencia consistía en una simple amonestación. Si no se arrepentía, se le encarcelaba y solo en caso de contumacia se le condenaba a muerte. Es decir, había muchos que se arrepentían, había muchos que se retractaban y no morían en la hoguera como nos hicieron creer. Los tribunales eclesiásticos de la Inquisición nunca ejecutaban la sentencia ni infligían castigos corporales, o sea, torturas. Se limitaban a entregar a ese hereje que se negaba a arrepentirse al brazo secular. Era el gobierno, el Estado, el que le torturaba o el que le aplicaba la pena capital, mentira inventada por los protestantes, que era la propia Iglesia la que les quemaba, la que les ahorcaba, la que les torturaba. La Inquisición de hecho estaba para eso, estaba para inquirir, no para castigar, no para ejecutar penas de muerte. Todo aquel que conozca la verdadera historia sabe que ocurría exactamente lo contrario. La Inquisición no intervenía para excitar al populacho. Al contrario, existía para defender de sus furias irracionales a los presuntos herejes o a las presuntas brujas. En caso de agitaciones, lo primero que tenía que hacer el inquisidor era restablecer el orden. Llegaba el inquisidor acompañado de algunos miembros de su tribunal, pero siempre llevaba consigo una cuadrilla de guardias armados. Entonces, lo primero que tenía que hacer era restablecer el orden e impedir que la chusma quemara, ¿verdad?, a los supuestos herejes. Una vez restablecido el orden, pues ahora sí se procedía a la investigación. Es verdad, hermanos, sí existió la tortura. Es decir, en muchos de estos procesos sí se recurrió a la tortura. Pero hay que recordar que en la época era más importante el alma que el cuerpo. Y en la época el recurso a la tortura en los procedimientos judiciales era algo totalmente normal. De hecho, para serles sincero, todavía hasta el siglo XIX, un motín en un barco se castigaba con la horca. Es decir, en toda la Edad Media e incluso todavía en parte de la Edad Moderna, el recurso a la tortura era algo normal. En muchos países del mundo, el recurso a la tortura es algo totalmente normal. Vete a China, vete a Venezuela, vete a Nicaragua, vete a Cuba. ¿Sí? Es totalmente normal. Curioso porque en esos mismos países, con toda seguridad, pues va a haber personas que se horroricen al pensar en las torturas de la Inquisición. Y es que se montó una leyenda negra en torno a la Inquisición y a las torturas de la Inquisición que le dan miedo a cualquiera. Y no todo el mundo está preparado para conocer la verdad histórica. ¿Cuál es la verdad histórica? Que los castigos eran aplicados por la autoridad civil, no por la Iglesia. La hoguera no era el castigo común, sino el extraordinario. La mayor parte de procesados, vamos a ver más adelante, que salvó su vida. La mayor parte de procesos no terminaban en la hoguera. Restablecido el orden y tomándose todo el tiempo necesario, practicando todas las averiguaciones, aplicando un derecho procesal de cuyo rigor y de cuya equidad deberíamos tomar ejemplo, se iniciaba el proceso. En la gran mayoría de los casos, y tal como prueban todas las investigaciones históricas, dicho proceso no terminaba con la hoguera, sino con la absolución, o con la advertencia, o con la imposición de una penitencia religiosa.
Quienes sí se arriesgaban a acabar mal eran aquellos que después de haber oído la sentencia del Tribunal de la Inquisición volvían a gritar muerte a la bruja. La caza de brujas de hecho fue sostenida e iniciada por las autoridades laicas, mientras que la Iglesia en ese campo desempeñó un papel por lo menos moderado, cuando no escéptico. Vamos a ver más adelante que las cazas de brujas fueron más frecuentes entre los protestantes que entre los católicos. Yo creo que todos vimos la película El nombre de la rosa. Esa película está basada en una novela de un autor 100% anticatólico, es decir, un hombre que odiaba profundamente a la Iglesia Católica, que se llamaba Humberto Eco. Ahí se nos presenta una idea distorsionada de lo que era la Inquisición. Se nos dice, el pueblo apoyaba a los herejes, el pueblo estaba harto de la Inquisición. No fue así. Antes de la propagación protestante del siglo XVI, entre la proliferación de movimientos herejes medievales, existe uno solo que parece afectar amplias capas populares de algunas zonas: sur de Francia, norte de Italia, sur de Alemania. Se trata de los cátaros albigenses, cuya erradicación exigió una cruzada especial en Provenza. Sin embargo, estos tampoco contaban 100% con un apoyo popular. El liderazgo albigense no fue asumido por el pueblo en las cruzadas, sino por la nobleza de la Francia meridional, que mediante la propaganda y la coacción contribuyó a que la herejía se extendiera al pueblo. Y la nobleza francesa, en conflicto con el rey de Francia, ayudó a la propagación de la herejía albigense por un motivo muy poco religioso. La nobleza ansiaba rebelarse contra la Iglesia, porque aumentaba los casos de imposibilidad de matrimonio por consanguinidad, provocando la consiguiente subdivisión de los dominios territoriales de la aristocracia. En una palabra, lo que querían era casarse en familia para no desprenderse de sus bienes. ¿Qué pasa cuando yo me caso con una mujer que no es de mi familia? Esa mujer procede de otra familia. Si yo muero y dejo hijos, esos hijos van a heredar mis bienes, mis tierras, mis castillos, lo que yo tenga. ¿Sí? Pero si yo muero sin bienes, ¿quién va a heredar? Una persona que no es de mi familia. Por lo tanto, para impedir que la propiedad territorial se subdividiera, ellos lo que hacían era casarse en familia. Hay una casa real de Europa que todavía existe, que son los famosos Borbones, ¿verdad? Ellos se casaban entre ellos. ¿Y por qué se casaban entre ellos? Pues para impedir que el reino cayera en manos de alguien que no fuera de su familia. Entonces se casaban con los sobrinos, con los primos, ¿verdad? Prácticamente con los hermanos. Y eso era lo que querían. Por eso los nobles apoyaron a los albigenses en la cruzada que se dio en el siglo, ya no me acuerdo si en el 9 o en el 10. Surgió toda una leyenda negra con el advenimiento del protestantismo. Recordemos que Francia, Inglaterra, Holanda, en el siglo XVI, eran naciones, potencias, de un grado de desarrollo mucho menor que España. España era la principal potencia comercial marítima de la época. Y bueno, había una lucha por el predominio en Europa. Esta lucha se vio reflejada también en un esfuerzo sincronizado y sistemático de los gobernantes de Inglaterra y Francia, sobre todo, para hacer nacer y crecer una leyenda negra, primero de la conquista, pero también de la Inquisición. Comenzaron a surgir muchas publicaciones con falsedades acerca de la Inquisición, exagerando sus delitos, porque verdaderamente sí cometieron delitos, exagerando sus crímenes, haciéndola más odiosa y despreciable de lo que en verdad era. Por ejemplo, ahí en pantalla vemos una página de una novela de una autora llamada Madame de Soberwick. Esa novela se llamaba
Los misterios de la Inquisición. Se editó en 1844. En este momento España sigue siendo todavía una potencia importante en Europa, conserva algunas de sus colonias. En esta novela, Paula, la protagonista, ultrajada, es decir, violada, da muerte al gran inquisidor Arbués, es decir, a su victimario, a su verdugo. Este tipo de ilustraciones tuvieron una importancia capital a la hora de formar la opinión del público. Presentaba a los inquisidores como monstruos, como crueles, como inmorales, como sádicos, como sanguinarios. ¿Sí? Y lo presentaba con una finalidad clara. ¿Cuál era la finalidad clara? Golpear al Imperio Español. También se nos hizo creer que el pueblo lloraba bajo la opresión de la Inquisición. No es cierto. Nos dice Vittorio Messori que entre las deformaciones más vistosas de cierta historiografía está la imagen de un pueblo que llora bajo la opresión de la Inquisición y espera con ansia la ocasión de liberarse que llegará gracias a los protestantes, gracias a Francia, gracias a Alemania, gracias a Inglaterra. Pero ocurre, dice Vittorio Messori, justamente lo contrario. Si a veces las personas se mostraban intolerantes con el tribunal, no era porque fuera opresivo, sino todo lo contrario, era demasiado suave, demasiado tolerante con personas como los herejes, que si hemos de atender a la voz popular, no merecían las garantías y la clemencia de la que los dominicos hacían gala. En otras palabras, sí llegó a haber manifestaciones de protesta contra la Inquisición, pero no fue porque fueran demasiado severos, sino porque el pueblo quería ver correr sangre. ¿Sí? Los quería ver arder en la hoguera. Por eso llegó a haber protestas contra la Inquisición. Lo que en realidad querría la gente es acabar con el asunto deprisa, deshacerse, sin demasiados preámbulos de aquellas personas para la que los jueces de Sayo multiplicaban las garantías legales. Un ejemplo muy común es Galileo. Ese dibujo que ven ustedes allí en pantalla, lo van a ver 1.000.000 de veces. Algunos te van a decir que es Galileo. Otros te van a decir que no es Galileo, que es Giordano Bruno. Otros te van a decir que es Jan Hus. Otros te van a decir que es quien tú quieras. A nosotros se nos enseñó en la escuela, y todavía tengo por aquí una biografía que dice que Galileo fue quemado en la hoguera. Sorpresa, la hoguera no fue el destino de Galileo. La Inquisición le puso, ¿verdad?, como penitencia rezar los 7 salmos penitenciales. Galileo murió a los 75-76 años en su casa. Entonces todo lo que nos dijeron acerca de Galileo es mentira. Nos dijeron también que Galileo fue procesado por la Inquisición por haber descubierto una verdad científica, que el Sol gira, que la Tierra gira alrededor del Sol. La verdad es que no fue por esto, sino porque la argumentación de sus descubrimientos científicos recurría a la Biblia y era tan mala que hacía caer en sospecha de herejía. Entonces lo que él intentó fue justificar sus descubrimientos sobre el movimiento de rotación de la Tierra y sobre el régimen de mareas con la Biblia, y por ahí cometió algunos errores que sirvieron para que otros investigadores, ¿verdad?, otros científicos de la época que también eran religiosos, quizás por envidia lo sometieran a proceso. ¿Ok? Se nos ha dicho también que los pobres protestantes eran las víctimas de la Inquisición, ellos y los musulmanes y los judíos y las brujas, pobres brujas. No es cierto, también había católicos. De hecho, 2 célebres santos católicos muy queridos por nosotros en nuestros días, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, fueron procesados por la Inquisición. Por supuesto no les pasó nada, ¿verdad? No les pasó nada porque realmente ellos nunca incurrieron en herejía, aunque se decía que
Santa Teresa de Jesús cuando hacía oración se elevaba. Bueno, pues eso en sí no constituye una herejía, quizás podía ser un resultado de la mala observación, ¿verdad?, de las hermanas, o incluso de algún estado alterado de su conciencia en donde se sintiera como que volara sin volar. ¿Cuál es el verdadero pecado de la Inquisición? El verdadero pecado de la Inquisición fue haber entendido mal las cosas, fue no haber querido hacer caso a personas como San Francisco de Asís o Santo Domingo de Guzmán, que ya desde el mismo siglo XIII nos habían enseñado la manera como tenemos que luchar contra la herejía, y es con palabras, con argumentos, estudiando, ¿sí? Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo nos vamos a enfrentar con argumentos? Pero si no estudiamos lógica, ¿cómo nos vamos a enfrentar con argumentos? Bueno, pues ya nos habían dado la muestra San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Con el amor se le tiene que corregir al hereje, y si no quiere entender, pues hacerlo a un lado, que es lo que hacemos normalmente con los herejes, ¿no? Vamos a hablar ahora de otra Inquisición, la Inquisición española. La Inquisición española surgió en 1492. En ese año, las tropas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón expulsaban a los musulmanes de su último reducto en la península ibérica, el reino moro, es decir, árabe de Granada. Tras casi 8 siglos de dominación musulmana, España volvía a ser enteramente cristiana. Isabel y Fernando tenían un problema. Su problema era consolidar la unidad nacional y garantizar que los musulmanes no volvieran a cruzar el estrecho de Gibraltar para invadir España. Y había un peligro muy serio que ellos tenían dentro de sus dominios. Y ese dominio, ese peligro eran, en primer lugar, los musulmanes y en segundo lugar, los judíos. ¿Qué hicieron? Pues decretar la expulsión de musulmanes y judíos de España, para que sólo se quedaran en España aquellos que fueran cristianos. Los que no fueran cristianos tendrían que irse. Nos parece duro, pero otros países de Europa, incluyendo a la misma Inglaterra, lo hicieron, ¿sí? Además, el peligro que avisoraban Isabel y Fernando no era ninguna invención, era una cosa real. De hecho, 70 años después, más o menos hacia 1550, 1560, hubo una guerra en donde los musulmanes trataron de recuperar España y contaron con el apoyo de los moriscos. ¿Quiénes eran los moriscos? Los moriscos eran musulmanes que fingían convertirse al catolicismo, ¿verdad?, para permanecer en España, seguir con sus negocios, seguir trabajando y seguir viviendo pues una vida normal. Los judaizantes eran judíos que, para no salir de España, para seguir manteniendo sus negocios, para seguir obteniendo ganancias, se hicieron pasar como convertidos al catolicismo. La Inquisición española lo que hacía era perseguir estos casos de personas de religión musulmana y de religión judía que se hacían pasar por cristianos. Ojo, no se perseguía a los musulmanes en sí, es decir, un musulmán que aceptaba ser musulmán no era perseguido por la Inquisición, quizás era expulsado, pero no era perseguido. Lo mismo un judío. Entonces, a quienes atendía, perdón por la palabra, ¿verdad?, a quienes atendía la Inquisición española, a los moriscos y a los judaizantes, es decir, a los que fingían haberse convertido al cristianismo. Aquí en México, por ejemplo, hay en la Ciudad de México un lugar que llaman el Cerro del Judío. Ese lugar es célebre porque en la época colonial la Inquisición sometió varias veces a proceso a un judaizante, ¿sí?, es decir, un judío que se hacía pasar por cristiano y que además enseñaba a otros judíos a engañar a la Inquisición. Y eran ellos, pero no los protestantes. Los protestantes van a llegar unos 30 años después.
Vamos a hablar ahora de las realidades. Y quiero ilustrar esta parte de mi exposición con grabados de la época. Todo lo que ustedes van a ver en los grabados, en las imágenes que yo les voy a presentar, prácticamente todo es falso. Observen ustedes ahí lo que se presenta en pantalla. Una persona está siendo cruelmente quemada. El populacho, ebrio de sangre, grita, ofende, quiere sangre. Y un grupo de colaboradores de la Inquisición arrojan, ¿verdad?, paja al fuego para que arda más. Esto es falso, mis hermanos. Nunca pasó. ¿Para qué los protestantes se pusieron a hacer este tipo de dibujos, este tipo de grabados? Para fomentar el odio contra la iglesia. De hecho, los protestantes van a tratar de que en este tipo de grabados siempre esté presente un sacerdote, o dos, según el caso. Y si es un sacerdote gordo, mucho mejor porque cae más mal. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que ves, porque no todo lo que ves es cierto. De hecho, no me acuerdo bien del nombre, pero hubo una persona, un artista inglés, por supuesto anglicano, protestante, que se dedicó a hacer volar la imaginación y a hacer este tipo de grabados. Vamos a hablar ahora acerca de las víctimas de la Inquisición, es decir, de los números de la Inquisición. No vamos a tapar el sol con un dedo, como les decía yo al principio. En efecto, la Inquisición sí existió y sí cometió crímenes. Vamos a ver sus crímenes, vamos a ver si verdaderamente son tan grandes como nos aseguran nuestros hermanos protestantes. Datos. La Inquisición en España, que fue la más fiera, celebró entre 1540 y 1700 44.674 juicios, casi 50.000 personas. Los acusados condenados a muerte constituyeron el 1.8% de los casos, pero de este 1.8% de los casos, el 1.7% fueron condenados en contumacia. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona ya no estaba, que ya había huido o que ya había fallecido por otras causas. Por lo tanto, no pudieron ser ajusticiados por estar en un paradero desconocido. ¿Qué quemaba la Inquisición en estos casos? Muñecos, maniquíes. La cacería de brujas fue mucho más salvaje en el centro y norte de Europa, es decir, en zonas que acogieron la Reforma. Fue mucho más salvaje entre los protestantes. De los 125.000 procesos de su historia, la Inquisición española solamente condenó a muerte a 59 brujas. En Italia fueron 36, fueron más en Italia, y en Portugal 4. Es decir, ni siquiera 100 brujas fueron condenadas por la Inquisición católica, por la Inquisición española, perdón. En cambio, en ese mismo lapso, 50.000 personas fueron condenadas a la hoguera por los tribunales civiles. Proporcionalmente, y ahora vamos a hablar de los números, las matanzas de brujas más numerosas tuvieron lugar en Suiza. Se quemaron 4.000. En Polonia y Lituania se quemaron 10.000. En Alemania, agárrense, 25.000. Y en Dinamarca, Noruega, 1.350. ¿Quién es la fuente? El profesor Agostino Borromeo, experto en Inquisición y presidente del Instituto Italiano de Estudios Ibéricos. Marqué con rojo los nombres de estos países: Suiza, Alemania, Dinamarca y Noruega, porque eran países protestantes. Lo que yo quiero que ustedes vean es que los protestantes fueron mucho más sangrientos y quemaban mucho más brujas, mientras que la Inquisición española, la católica podríamos decir, no quemó ni 100. En Alemania sola fueron 25.000. Vamos a hablar ahora de los protestantes condenados a muerte.
El número de protestantes condenados a muerte desde 1520 hasta 1820 en que fue suprimida, o sea, en 300 años, según el investigador protestante alemán que se especializó en este tema, Schaffer, fue de 220. Y de estos, ¿verdad?, que fueron procesados por la Inquisición, solo 12 fueron quemados. Menos de uno por año. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con la imagen del inquisidor parado frente a hileras interminables de piras con condenados? Pues es mentira. Todo fue un invento. ¿Invento de quién? Invento de los protestantes. La Inquisición no solamente actuaba contra los protestantes, alguien me dirá, también actuaba contra los moriscos y los judaizantes. Por eso el número de víctimas fue mayor. ¿Qué tan mayor? Bueno, pues vamos a ver los números de la Inquisición española otra vez. Se han elaborado estudios de diferentes investigadores, tanto católicos como protestantes. Los estudios realizados por Henningsen y Contreras sobre las 44.674 causas abiertas entre los años 1540 y 1700 concluyeron que fueron quemadas en la hoguera 1.346 personas, algo menos de 9 personas al año en todo el imperio. Pero ¿qué nos dicen los protestantes? Fueron miles y miles, millones y millones, algunos hasta te dicen, ¿verdad?, 50 millones. Pues no fue así. Incluso vamos a ver lo que nos dice el historiador británico protestante Henry Kamen, conocido estudioso no católico de la Inquisición española. Él ha calculado un total de unas 2.000 víctimas a lo largo de sus 4 siglos de existencia. Kamen añade que resulta interesante comparar las estadísticas sobre condenas a muerte de los tribunales civiles e inquisitoriales entre los siglos XV y XVIII en Europa. Por cada 100 penas de muerte dictadas por tribunales ordinarios, la Inquisición católica emitía una. Otro historiador, Ricardo García Carcel, estima que el total de procesados por la Inquisición a lo largo de su historia, incluyendo brujas y herejes, fue de 150.000. Aplicando el porcentaje de ejecutados que aparece en las causas de 1560 a 1700, cerca de un 2%, puede afirmarse que en el peor de los casos, la cifra de personas ejecutadas se aproxima a las 3.000. Según otro cálculo del profesor Philip Wayne Powell, fueron ejecutadas poco más de 100 personas en los 250 años que estuvo en funciones la Inquisición en la América española. Entonces, ¿dónde están los 50 millones? ¿Por lo menos 1.000.000? ¿Por lo menos 100.000? Bueno, por lo menos 10.000. No los hay, hermanos. Entonces, ¿quién lo inventó? Los hermanos separados. Este es una fotografía de un texto británico, un texto protestante, que habla sobre las víctimas de la Inquisición española por países. Vemos que en México solo hubo 47 ejecuciones en 300-400 años. Hay una pregunta muy interesante. Nosotros sabemos que toda leyenda negra sirve para un propósito. En el caso de la leyenda negra de la Inquisición, el propósito por el que surgió fue para tapar los crímenes cometidos por los reformadores protestantes y por las inquisiciones que ellos crearon. Esa fue su finalidad, ese fue su uso. Pero ¿quién aportó los datos? ¿Quién inventó la leyenda en sí? Gran parte de las acusaciones que se hacen contra la Inquisición están tomadas de un sacerdote apóstata, es decir, de un sacerdote que abandonó el sacerdocio, llamado Juan Antonio Llorente, que fue secretario de la Inquisición, es decir, tenía los datos y tenía el conocimiento, tenía la credibilidad, por decir así. Este hombre fue un español que traicionó a su país y se puso de parte de los invasores franceses en la Guerra de la Independencia y tuvo que huir a Francia al final de la misma.
Ustedes recuerdan que a principios del siglo XIX Napoleón Bonaparte atacó e invadió España e impuso a uno de sus hermanos como rey títere en España. Bueno, pues Juan Antonio Llorente fue uno de los que colaboraron con él. Cuando termina la guerra, cuando España recupera su independencia, este hombre tiene que huir. Allá, en Francia, este hombre va a escribir un libro acusando a la Inquisición de todos los crímenes y de todos los horrores. De aquí van a salir los millones, de aquí van a salir las torturas, de aquí va a salir todo. ¿Qué es lo curioso de este hombre? Este hombre escribe el libro, lanza una gran cantidad de acusaciones en contra de la Inquisición, pero cuando se le pregunta por sus fuentes dice, las quemé. ¿Cómo? ¿Tienes todos los elementos para hundir a tu enemigo y quemaste tus pruebas? Sí, las quemé. Yo, por ejemplo, yo tengo aquí una grabación del presidente mundial de los Testigos de Jehová, que en 1975 dice, frente a todo un estadio lleno de personas, que el mundo se va a acabar en septiembre de ese año. Pregúntame si quiero quemarlo. Pues claro que no, vale oro. Cuando yo te digo que sus doctrinas son invenciones de personas y que solo son engañabobos, te lo puedo demostrar. Si ustedes me dijeran, a ver, señor, usted dice que los testigos de Jehová han engañado, ¿verdad?, a sus miembros, haciéndoles creer varias veces que el mundo está a punto de terminarse. A ver, demuéstrelo. Qué bonito me vería diciendo, lo quemé el video, lo destruí de mi computadora. ¿Cómo? ¿Lanzas una acusación y quemas las pruebas? No se te puede creer. Entonces hubo todo un movimiento intelectual. Se hicieron obras de teatro, se hicieron novelas, se escribieron libros de historia, entre comillas, hablando de la Inquisición e ilustrados con imágenes falsas inventadas por artistas. Vean el dibujo que está en pantalla. La imagen es falsa. Es la plancha número 10 de un libro llamado Memorias Históricas, publicado en 1716 por un pseudo historiador llamado Louis Élie Dupin. Esta es una de las representaciones más típicas de la Inquisición desde el siglo XVIII. Vean con detenimiento, hay 3 personas que están siendo sometidas a crueles tormentos. A uno le están quemando los pies, a otro lo tienen sobre una mesa con las manos amarradas y los pies amarrados, aplicándole no sé qué tormentos. A otro lo tienen colgado del cuello. Y siempre, los protestantes se preocupaban cuando hacían este tipo de ilustraciones de poner en la escena a uno o al menos 2 sacerdotes católicos. Y al fondo pues vemos 2 sacerdotes católicos, 3 para ser exactos, uno escribiendo, 2 platicando, totalmente indolentes, ¿verdad?, sin inmutarse de los terribles dolores de esas pobres personas que están siendo torturadas. Estos textos, estas imágenes, hermanos, si tú buscas Inquisición en Google, te las vas a encontrar al por mayor. Todo es una invención. Se hizo para desprestigiar a la Iglesia y para desprestigiarla, pues desprestigiando a esta noble institución que fue la Inquisición. Y se hacían muchos trabajos semejantes. Por ejemplo, esta es una imagen para, digamos, denostar la figura de un alto funcionario del gobierno español en el siglo XVI, que fue el duque de Alba, ¿sí? Ahí se presenta al duque comiendo a un niño con una mano, mientras que con la otra sostiene unas bolsas de dinero. Está sentado, pero detrás de él hay una hidra, ese monstruo de 1000 cabezas. Esa hidra tiene 3 cabezas, un político de la época llamado Granvela y 2 cardenales católicos, uno llamado Guise y otro llamado Lorena. A sus pies 2 personas decapitadas, y susurrándole al oído está un demonio que tiene una característica también muy particular: lleva un rosario. Esto no es cierto, hermanos. Se los presento para que ustedes vean hasta qué punto los protestantes están dispuestos a mentir con tal de atacar a la Iglesia. Es decir, no tienen ningún límite.
Esta es una típica imagen de la Inquisición según la Europa del siglo XVIII. Vea nuevamente, tenemos los elementos básicos. Un hombre está siendo cruelmente torturado por unos sádicos y frente a él están dos sacerdotes católicos. Ya habíamos visto nosotros que en realidad la Inquisición no aplicaba torturas, no aplicaba la pena capital, pero ellos lo ponen así por motivos propagandísticos. No todo lo que ves es real, incluso en las películas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la persecución de los católicos en los territorios protestantes. Vean la fotografía que aparece ahí atrás. Es una fotografía de la Torre de Londres. Ahí perdieron la vida varios miles de católicos, entre ellos Sir Tomás Moro. Santo Tomás Moro fue uno de los que perdieron la vida. Y es que esa era la Inquisición de la Iglesia Anglicana. Pero de esto no se habla. Si ustedes leen cualquier libro, incluso si entras a Google y googleas Inquisición, no te va a mencionar jamás de que los protestantes hayan hecho algo como esto. Los reformadores, Calvino y Lutero, también crearon sus propias inquisiciones para extirpar el catolicismo de sus territorios. Ellos también aplicaban torturas y realizaban procesos, solo que había una diferencia. Aquí los reos carecían de toda protección legal. No se les juzgaba por herejes, sino por ser católicos. En los territorios dominados por el protestantismo se suspendía la misa y se aplicaban severos castigos a laicos y sacerdotes que celebraran la Eucaristía, principalmente la muerte. Se obligaba a los católicos por ley a asistir obligatoriamente a los cultos protestantes. Se decía, por ejemplo, que una homilía, un sermón de Calvino podía llegar a durar hasta 4 o 6 horas. Si una persona se dormía o bostezaba, era castigada con el látigo. En los territorios dominados por los protestantes se destruyeron una gran cantidad de templos católicos junto con los tesoros artísticos que contenían. Los asesinatos de obispos, sacerdotes y religiosos fueron muy normales entre los protestantes. En las ciudades tomadas por el protestantismo, a los católicos se les obligaba a elegir o abandonar la ciudad o a convertirse al protestantismo. Ahora bien, no voy a hablar de víctimas, más adelante les voy a poner un ejemplo, pero no voy a hablar del número de víctimas. Quiero decirles también que los protestantes, la Inquisición protestante era tan sanguinaria que no solo atacaba a católicos, sino incluso a otros protestantes. De hecho, entre los mismos reformadores, unos a otros se lanzaban maldiciones. Por ejemplo, Lutero, hablando de Oecolampadius y Calvino, decía: Oecolampadius y Calvino y otros herejes similares tienen demonios sobre demonios, corrompido el corazón y la boca mentirosa. Eso decía un protestante de su hermano protestante. Lutero, por ejemplo, cuando murió Zwinglio en 1531, dijo: Está bien que Zwinglio haya muerto en el campo de batalla. ¡Qué clase de triunfo! ¡Y qué bien lleva Dios sus negocios! Se alegró de la muerte de su hermano protestante. También dijo en relación al mismo Zwinglio: Zwinglio está muerto y condenado, y se lo merece por ladrón y rebelde y por llevar a otros a seguir sus errores. Y Zwinglio tampoco se ahorraba insultos cuando se refería a Lutero. Decía Zwinglio de Lutero: el demonio se ha adueñado de Lutero a tal grado que hasta nos hace creer que lo tiene en total posesión. Cuando se le ve entre sus seguidores, totalmente parece que una legión lo ha poseído. No les voy a dar muchos casos, solamente les voy a decir algunas cosas que pasaron. No me corresponde a mí como católico investigar lo que hacía la Inquisición protestante. Eso le incumbe a los protestantes, no a mí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que en mi investigación más me sorprendieron es que los calvinistas
peleando contra otros herejes que eran los anabaptistas. Los agarraban, familias enteras de anabaptistas, que ahora son los modernos bautistas, llenaban barcazas con ellos, las llevaban a la mitad de un río y ahí la hundían para que murieran todos. Entonces es increíble, ¿eh? Y como esto hubo muchísimas cosas que no les digo yo, porque si no, pues yo también me estaría comportando como protestante, inventando lo que no sé. Una cosa que pocos saben es que los Estados Unidos fueron fundados por protestantes que venían huyendo, pero no de la persecución católica, sino de la persecución de otros protestantes. Eran presbiterianos, eran metodistas, eran sectas derivadas de la Iglesia anglicana que venían huyendo de la persecución de los descendientes de Enrique VIII, de los reyes de Inglaterra. Así se fundaron los Estados Unidos. Ellos no venían en su mayoría huyendo de territorios católicos, venían huyendo de territorios protestantes, Alemania, Inglaterra, Holanda. Para hacer una evaluación de la Inquisición protestante no quise tomar los datos de un historiador católico para no entrar en sospecha de que como es católico, pues juzga de manera severa la Inquisición protestante. Preferí tomar el punto de vista de un intelectual anticatólico llamado Juan Jacobo Rousseau. Él odiaba a la Iglesia Católica profundamente. Yo creo que pocas personas han odiado a la Iglesia Católica verdaderamente tanto como él. Bueno, pues Rousseau, en relación a a la Inquisición protestante, decía: la Reforma, se refiere a la Reforma protestante, fue intolerante desde su cuna, y sus autores se cuentan entre los grandes represores de la humanidad. En su libro Filosofía Positiva decía: la intolerancia del protestantismo con certeza no fue menor que la del catolicismo, y ciertamente más reprobable. Para ilustrar los sanguinarios que podían llegar a ser los protestantes cuando atacaban a los católicos, les voy a hablar de un solo hecho histórico que fue el saqueo de Roma. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha oído hablar del saqueo de Roma, y es que Roma está realmente muy lejos, pero es un poco como sucede con la guerra cristera. Los libros de historia no existe la guerra cristera. ¿Por qué? Pues porque no existe. Los que detentan el poder político se han preocupado de que nosotros no conozcamos estos hechos históricos, y sobre todo los protestantes, ¿verdad? Pues se han preocupado de que nosotros no conozcamos este triste episodio de la historia que es el saqueo de Roma. ¿Por qué? Porque lo señala precisamente a ellos. Vamos a ver en qué constituyó. Fue uno de los episodios más sangrientos del Renacimiento. El 6 de mayo de 1527, los miembros de las legiones luteranas del ejército imperial de Carlos V se sublevaron y tomaron por asalto la ciudad de Roma. Unos 18,000 lansquenetes, que así se les llamaba a ese cuerpo del ejército, se lanzaron durante semanas a la más viciosa de las represiones, generando una orgía de sangre por la que obcecadamente olvidan los historiadores. Un texto veneciano de la época dice de este saqueo: el infierno no es nada si se le compara con la visión de la Roma actual. Los soldados luteranos declararon a Lutero Papa de Roma. Estos son algunos resultados ante los cuales la historia calla cobardemente. Todos los enfermos del Hospital del Espíritu Santo fueron masacrados en sus camas. Este hospital sobrevive hasta el día de hoy. De los 55,000 habitantes con que contaba Roma, solo sobrevivieron 19,000. Las pérdidas se estiman en 10 millones de ducados, suma astronómica en la época. Los palacios fueron volados a cañonazos con sus habitantes dentro. Las cabezas de los apóstoles San Juan y San Andrés sirvieron para jugar a las tropas. El río Tíber llevaba cientos de cadáveres de religiosas, laicas y niñas violadas y con lanzas incrustadas en sus genitales.
Las iglesias y la Basílica de San Pedro fueron convertidos en establos, y misas profanas con prostitutas se parodiaban por la soldadesca. Un cronista de la época llamado Gregoribus dice al respecto: algunos soldados borrachos pusieron a un asno unos ornamentos sacerdotales y obligaron a un sacerdote a darle la comunión. El desventurado sacerdote engulló la forma y sus verdugos le dieron muerte con horribles tormentos. Otro cronista de la época dice: y tras esto, sin hacer diferencias de lo sagrado ni lo profano, fue toda la ciudad robada y saqueada, sin quedar casa ni templo alguno que no fuera robado, ni hombre alguno que no fuese preso y rescatado. Erasmo de Róterdam dice de este acto: Roma no sólo era la fortaleza de la religión cristiana, la sustentadora de los espíritus nobles y el más sereno refugio de las musas, era también la madre de todos los pueblos, porque para muchos Roma era más querida, más dulce, más bienhechora que sus propios países. En verdad, el saqueo de Roma no constituyó sólo el ocaso de esta ciudad, sino de todo el mundo. ¿Qué conclusiones podemos extraer nosotros, católicos del siglo XXI, de todo esto que acabamos de decir y que acabamos de escuchar? Pues, en primer lugar, no se puede tapar el sol con un dedo. Los crímenes de la Inquisición sí existieron y fueron terribles. Habíamos visto estimaciones aproximadas de 3.000 víctimas. Sí existieron estos crímenes, pero están lejos de constituir un genocidio o el mayor crimen de la historia, como han querido hacérnoslo creer tanto masones como protestantes. Para conservar el depósito de la fe, la Iglesia siempre tendrá que examinar, a la luz del Evangelio, doctrinas y teorías de dudosa ortodoxia, condenándolas cuando sea preciso, labor que actualmente lleva a cabo la Congregación para la Doctrina de la Fe, sucesora del Santo Oficio. Hoy, como ayer, hay muchos herejes que quieren predicarse a sí mismos un evangelio que no es el de Cristo. Se habla de sacerdotes como el padre James Martin, como Halsergrun, como el padre Pagola, que predican un Cristo que no tiene nada que ver con el Cristo de los apóstoles. Y estas teorías se tienen que examinar como en su tiempo se examinaron otras herejías, como la llamada teología de la liberación. Es decir, siempre va a ser necesario que alguien dentro de la Iglesia examine si lo que se está diciendo es conforme a la fe transmitida por los apóstoles o no es conforme a esa fe. La Iglesia Católica ha reconocido el grave error de la Inquisición y ha pedido perdón por las víctimas. Ojo, los protestantes nunca lo han hecho y los musulmanes siguen masacrando católicos sin misericordia alguna. Los casos judiciales son todos ad hominem, pues solo delinquen las personas, no solo los grupos sociales. En las redes sociales es muy común encontrar noticias en donde un sacerdote o una religiosa es asesinada, y nunca falta el protestante que escribe: pues qué bueno, porque los católicos mataron a millones y millones de personas con la Inquisición. Perdón, pero los delitos los cometen las personas, no los grupos sociales. ¿Tú crees, por ejemplo, que en la Alemania nazi hubiera judíos que hubieran cometido algún crimen? Pues lo más seguro es que sí hubiera algún judío, pero eso no los convierte a todos en corresponsables de ese crimen, y no que todos tengan que pagar, como ahora vienen a decirnos. Incluso mucho católico lo cree, que tenemos que pagar por esos crímenes. Entonces se justifica el asesinato de católicos en el siglo XXI por los crímenes cometidos por otros católicos en el siglo XIII, en el siglo XVI. Una mentira repetida constantemente llega a creerse. Prácticamente no hay un católico que no se sienta cuestionado o lastimado por esta acusación. Pues sí,
Es como si alguien te dice que tu papá mató a miles de personas, tú te sientes triste, tú no quieres hablar del tema, te sientes disminuido, decimos aquí en México, achicado. Pero en realidad, ánimo mis hermanos, levantar la cara. ¿Sí? Los protestantes hicieron lo mismo y fueron peor que nosotros, solo que de eso la historia no habla. Un evento de la historia solo se puede entender en su contexto y utilizando fuentes auténticas. No podemos basarnos en pseudohistoriadores, no podemos basarnos en novelas y no podemos basarnos, en aquello que dicen los que tienen como único como única característica el odiar a la Iglesia Católica. La Iglesia ya ha pedido perdón y hemos visto cómo hasta el perdón se ha querido manipular como una aceptación tácita de todas las acusaciones, tal y como las proponen los enemigos de Cristo, sean masones o protestantes. Yo me he topado, por ejemplo, en las redes sociales que me dicen: Alejandro, estás mal, no tienes por qué sentirte orgulloso de ser católico. La Iglesia ya ha aceptado los 50 millones de asesinatos que cometió. ¿Por qué tú no lo aceptas? Perdón, pero no fue así. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por los pecados que hemos cometido, no por los que dicen que hemos cometido, y menos los que dicen los que no saben o los que odian a la Iglesia. La Iglesia es mucho más que la Inquisición, hermanos. Tan solo en el mismo tiempo en el que se fundaba la Iglesia, siglo XIII, siglo XIX, que dejó de existir, en esos mismos siglos, la Iglesia regaló al mundo los hospitales, las universidades, los orfanatorios, sentó las bases del derecho, hubo importantes avances científicos, algo de lo que nadie habla. Todo mundo nos recuerda la Inquisición, las cruzadas, la conquista de América, pero nadie te dice: oye, muchas gracias, porque gracias a ustedes católicos existen los hospitales tan útiles, ¿verdad? Las universidades, qué bueno que las inventaron. Nadie te dice eso. No todo lo que hizo la Inquisición fue errado o violento. La Inquisición evitó todo el derramamiento de sangre que hubo en las regiones protestantes. Hay una guerra, yo les pediría que lo investigaran, la guerra de los 30 años. O las guerras de los campesinos, en las que se vieron envueltos los luteranos y miembros de otras sectas. Esas guerras fueron terribles y mataron mucho más que la Inquisición. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva de las víctimas mortales de esas guerras, la verdad lo que hizo la Inquisición fue evitar ese derramamiento de sangre. La Iglesia es santa, hermanos, que no nos dé miedo ni nos dé pena decir a los cuatro vientos que la Iglesia es santa. La Iglesia es santa por su naturaleza, santa en virtud de su cabeza, que es Cristo, no santa por ti ni por mí. Además, debo decirles que las injusticias y la tortura siguen existiendo. El aborto, por ejemplo, es el asesinato sistemático de miles de seres humanos. Las cárceles de China, Cuba, Nicaragua o Venezuela, ¿alguien protesta contra esas torturas? ¿Alguien protesta contra el aborto, contra el asesinato de miles de seres humanos inocentes a los que no se les da ninguna oportunidad de defenderse? Solo la Iglesia. La verdad no se impone de otra manera, sino por la fuerza de la propia verdad, que penetra suave y fuertemente en las almas. Si hay personas en este mundo predicando la mentira, nosotros tenemos que predicar la verdad, ¿sí? Y es así como nosotros vamos a triunfar, no por medio de la violencia, no por medio de la intolerancia. Aún desde un punto de vista puramente humano podemos constatar cuánto necesitamos a la Iglesia, pues ¿quién es hoy la voz que clama por los no nacidos, los ancianos, los inmigrantes, los presos, los que no tienen voz? La Iglesia. Es importante entonces entender por qué surge la leyenda de la Inquisición y cuál es su objetivo. El objetivo de la leyenda negra de la Inquisición, además de desacreditar al Imperio Español, es minar la credibilidad y la autoridad de la Iglesia en tres vertientes. La primera, la santidad.
dice el protestante. ¿Cómo vas a venir a decir que la iglesia es santa si mató a millones y millones de personas con la Inquisición? Bueno, ya hemos visto que no fueron millones de personas. Pero además, la iglesia es santa porque nuestro Señor Jesucristo, su divino fundador, es santo y porque sus frutos son frutos de santidad. Si tú y yo no somos santos, no somos frutos maduros de la iglesia, pero la iglesia sigue siendo santa porque esta característica de la iglesia no depende de qué tan santo sea yo, depende de Cristo. También había el propósito detrás de la leyenda de minar el sentido de comunidad. Habíamos visto que el protestantismo propone que el hombre se justifica, solo frente a Dios. Tú solo logras tu propia salvación. Es indiferente a cuál de las 30,000 sectas protestantes pertenezcas. ¿Por qué? Porque para el protestante tu salvación te la ganas tú. El sentido de comunidad es mucho más débil. Nosotros, los católicos, tenemos que reforzar nuestro sentido de comunidad. Somos un pueblo, nos salvamos o nos condenamos juntos. La razón por la que yo hago este video no es porque tenga mucho tiempo libre, ¿sí? O porque no tenga otra cosa que hacer, sino porque yo quiero cooperar en la salvación de las almas de muchos católicos y de muchos protestantes que se sienten verdaderamente lastimados por el drama, por los crímenes de la Inquisición. Y también, por supuesto, el objetivo de la leyenda es minar la autoridad de la iglesia. O sea, si tú tienes sacerdotes que son violadores de niños, si tú mataste a 50 millones de personas, no es cierto, pero bueno, si tú tienes eso, ¿con qué autoridad vienes ahora a enseñarnos la sana doctrina? Recordemos al respecto lo que decía nuestro Señor Jesús a sus apóstoles: quienes a ustedes los escucha, a mí me escucha. El carisma de infalibilidad, del cual frecuentemente se burlan los protestantes, solamente actúa en materia de fe y de costumbres. Es decir, hay protestantes que luego se acercan a mí y me dicen: oye, no me digas que el Papa nunca se ha equivocado y queriendo ponerse un calcetín azul marino se ha puesto uno negro. No me digas que nunca se ha equivocado diciendo que son las 3 sin ver correctamente el reloj y son las 4. Pues claro que se ha equivocado, es un ser humano. Y entonces la infalibilidad, no que es infalible, no que él no se puede equivocar, esa infalibilidad, ese carisma solamente actúa cuando el Papa de manera solemne define los contenidos de la fe y la santidad de las costumbres. Cuando el Papa actúa en su carácter de maestro de la Iglesia Universal, en ese momento está vigente el carisma de infalibilidad, ¿sí? Entonces, ¿que fue un error la Inquisición? Claro que fue un error. ¿Que la Iglesia ha pedido perdón por ese error? Claro que ha pedido perdón por ese error. La mayor parte de historiadores ya no hablan de las millones de víctimas de la Inquisición, pero los protestantes sí. ¿Por qué? Pues porque les conviene en su labor de proselitismo, para engañar bobos, para ver a quién se llevan, a quién hacen caer. Decía Fray Nelson Medina: detrás de un engaño hay un daño. Es decir, el que te engaña te quiere causar un daño. Y un protestante, una vez que fue dañado, quiere dañar a otros, quiere engañar a otros. Por eso anda desperdigando por todos lados rumores de cosas que ni siquiera conoce. Bueno, hermanos, hasta aquí esta charla. Que Dios los bendiga, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.